Hay una frase en las Escrituras que durante siglos ha incomodado a los religiosos, ha perturbado a los líderes y ha sacudido la conciencia de quienes creen que cumplir rituales es suficiente para agradar a Dios. No es una frase de Jesús en el Nuevo Testamento. No es una epístola de Pablo. Es una palabra pronunciada hace más de 3000 años por un anciano profeta parado frente a un rey derrotado, en medio del polvo y la sangre de una batalla que nunca debió terminar como terminó. Y esas palabras, grabadas en el primer libro de Samuel, siguen siendo hoy tan peligrosas, tan perturbadoras y tan necesarias como el día en que fueron dichas por primera vez. Obedecer es mejor que sacrificar. Esa sola oración destruye toda una teología de la conveniencia. Y si tú escuchas esto hasta el final, lo que vas a entender va a cambiar para siempre la manera en que te acercas a Dios. Para comprender por qué Samuel pronunció esas palabras, necesitas entender quién era Samuel, en qué mundo vivía y qué había ocurrido en los días previos a ese enfrentamiento. Samuel no era simplemente un profeta. En la cultura hebrea del siglo XI a.C., Samuel era la figura más poderosa de Israel, el único ser humano que funcionaba simultáneamente como profeta, sacerdote y juez de toda la nación. Él era el puente viviente entre el pueblo y Yahvé, el Dios de Israel. Desde niño había escuchado la voz de Dios en el templo de Silo, en una época en que, según el propio texto bíblico, la palabra de Dios era escasa y las visiones no abundaban. 1 Samuel 3:1. Esa escasez no era casual, era el reflejo de un pueblo que había abandonado su pacto, que vivía como si Dios fuera una figura decorativa en su historia nacional, que mezclaba la adoración a Yahvé con las prácticas de los pueblos paganos que los rodeaban. Y en ese contexto de silencio espiritual, Dios habló a un niño. Y ese niño creció para convertirse en el último gran juez de Israel y en el hombre que ungió a los 2 primeros reyes de la historia hebrea. El primero de esos reyes fue Saúl. Y aquí es donde la historia comienza a volverse incómoda. Porque Saúl no fue un hombre malvado en el sentido que solemos imaginar. No fue un tirano corrupto desde el principio. Fue un hombre elegido por Dios, ungido por el mismo Samuel, dotado de una presencia imponente, de valentía militar, de carisma natural. El texto dice que no había en todo Israel nadie tan hermoso como Saúl, y que sobrepasaba a todo el pueblo de los hombros arriba. 1 Samuel 9:2. Era exactamente lo que el pueblo pedía cuando clamó por un rey que los gobernara como a las demás naciones. Pero el problema con Saúl no era su apariencia ni su valentía. El problema era algo mucho más profundo, algo que el tiempo fue revelando con una claridad implacable. Saúl obedecía a medias. Y la obediencia a medias, en la economía del Dios de Israel, no es obediencia, es rebelión disfrazada de piedad. Para entender la profundidad de lo que ocurrió en 1 Samuel 15, necesitas conocer el trasfondo histórico y teológico de los amalecitas. El pueblo de Amalec no era simplemente un enemigo político de Israel. En la memoria colectiva hebrea, los amalecitas representaban algo mucho más oscuro. Fueron ellos quienes atacaron a Israel por la espalda en el desierto, cuando el pueblo salía de Egipto, apuntando no a los guerreros, sino a los más débiles, a los que iban rezagados al final de la columna, los ancianos, los enfermos, los niños. Deuteronomio 25, 17, 18. Ese ataque cobarde quedó grabado en la conciencia nacional de Israel como una herida que Dios mismo prometió no olvidar. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo, dijo Dios en Éxodo 17:14. Era una deuda histórica pendiente, y cuando Saúl lleva 20 años en el trono, Dios decide que ha llegado el momento de saldarla.
La instrucción que Dios da a través de Samuel es absolutamente clara y no deja espacio para la interpretación. Saúl debía ir a la guerra contra los amalecitas y destruirlos por completo. La palabra hebrea utilizada en el texto original es erem, un término técnico de la teología de guerra en el antiguo Israel que no tiene traducción perfecta en español, pero que podría entenderse como una consagración total a la destrucción, una ofrenda de juicio en la que absolutamente todo, personas, animales, posesiones, quedaba entregado a Dios mediante su aniquilación total. No era crueldad arbitraria, era un acto teológico específico que declaraba que Israel no peleaba por botín, no peleaba por enriquecerse, no peleaba por poder político. Peleaba como instrumento de un juicio divino que llevaba siglos gestándose. Y en ese marco, quedarse con algo, cualquier cosa, equivalía a profanar el acto entero. Saúl salió a la guerra, ganó la batalla, pero cuando regresó algo había cambiado. El texto dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey amalecita, y que se reservaron lo mejor del ganado, las ovejas y las vacas y los animales engordados y los corderos, y todo lo que era bueno, y no lo quisieron destruir. Solo destruyeron lo despreciable y lo inútil. Pero Samuel 15:9. Detente un momento aquí, porque este detalle es absolutamente devastador en su teología implícita. ¿Qué hizo Saúl? Eligió. Decidió qué parte de la orden de Dios le parecía razonable y qué parte no. Conservó lo que tenía valor a sus ojos y destruyó solo lo que ya no servía para nada. En otras palabras, usó la guerra santa de Dios como si fuera una operación de saqueo selectivo con apariencia de obediencia. Dejó en pie al rey enemigo, símbolo político de la derrota incompleta, y acumuló riqueza bajo el pretexto de que sería usada para glorificar a Dios. Y entonces Dios habló a Samuel en la noche, no en una visión grandiosa, no con truenos. El texto dice simplemente que vino palabra de Yahvé a Samuel, 1 Samuel 15:10, y lo que esa palabra contenía era dolor, un dolor divino que el texto hebreo expresa con la misma palabra que se usa para el arrepentimiento humano. Me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. 1 Samuel 15:11. Hay teólogos que han luchado durante siglos con este versículo. ¿Se arrepiente Dios? ¿Comete errores? El texto no habla de un error cometido por Dios. Habla del dolor de un padre que ve a un hijo tomar el camino equivocado después de haberle dado todo lo necesario para tomar el correcto. Es el mismo tipo de lenguaje que aparece en Génesis cuando Dios se duele por la maldad de la humanidad antes del diluvio. No es confesión de culpa divina. Es revelación del corazón de un Dios que ama con una profundidad que hace que la desobediencia humana lo afecte genuinamente. Samuel no durmió esa noche. El texto lo dice con esa precisión tan característica de la narrativa hebrea que no adorna lo que no necesita adorno. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Yahvé toda aquella noche. 1 Samuel 15:11. Hay algo profundamente humano en esta imagen. Un anciano profeta que pasa la noche llorando y orando por un rey al que él mismo ungió, al que conocía desde antes de que llevara corona, al que amaba con la lealtad de un padre espiritual. Samuel no quería entregar este mensaje, pero la mañana llegó y con ella la confrontación inevitable. Cuando Samuel alcanzó a Saúl, lo encontró erigiendo un monumento a sí mismo en Carmel, y luego dirigiéndose hacia Gilgal. Y fue allí, en Gilgal, un lugar cargado de memoria histórica para Israel, porque fue donde el pueblo acampó por primera vez al cruzar el Jordán, y donde fueron circuncidados en señal de consagración antes de entrar a la tierra prometida, donde la escena alcanzó su punto más perturbador. Saúl vio a Samuel y le dijo:
Bendito seas de Yahvé, yo he cumplido la palabra de Yahvé. 1 Samuel 15:13. Lo dijo con una seguridad que resulta perturbadora. Y aunque más adelante en el mismo capítulo Saúl termina admitiendo, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé. 1 Samuel 15:24. Esa confesión llegará solo después de ser confrontado, arrancada por la presión del momento antes que por convicción genuina. Lo que la escena inicial revela es algo más profundo. Un hombre que había racionalizado su desobediencia con tanta eficacia que podía presentarla como cumplimiento, que podía saludar al profeta con bendiciones en los labios mientras el ganado prohibido mugía a sus espaldas. Samuel escuchó esa afirmación y preguntó algo que debía haber hecho pedazos la seguridad de Saúl. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo. 1 Samuel 15:14. Las evidencias sonaban, literalmente. El ganado que Saúl había preservado contra la orden de Dios hacía ruido. No había forma de esconder la desobediencia, porque la desobediencia estaba mugiendo y balando en los campos de Gilgal. Y fue entonces cuando Saúl dio la respuesta que revela todo sobre la naturaleza de su falla espiritual. Del pueblo los trajeron, porque perdonaron lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Yahvé tu Dios. 1 Samuel 15:15. Observa con cuidado lo que Saúl hace en esta sola oración. Primero, traslada la responsabilidad al pueblo. Fueron ellos. Yo solo seguí lo que todos decidieron. Segundo, presenta la desobediencia como un acto de adoración. Lo reservamos para sacrificarlo a Dios. Y tercero, en un detalle que los comentaristas hebreos han notado por siglos, llama a Yahvé tu Dios, no mi Dios, como si en el fondo de su corazón ya supiera que el Dios al que decía servir ya no era realmente el centro de su lealtad. Y entonces Samuel pronunció las palabras que han retumbado a través de los siglos. ¿Acaso se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Bien Samuel 15:22. Para comprender el peso explosivo de esta declaración, necesitas entender qué representaban los sacrificios en la cultura hebrea. El sistema sacrificial no era una invención humana. Dios mismo lo había instituido. Era el corazón del sistema de adoración que había sido revelado a Moisés, codificado en el Levítico, practicado durante siglos como el medio primario de encuentro entre Israel y su Dios. Los sacrificios representaban reconciliación, gratitud, consagración, expiación. Eran sagrados. Y aquí Samuel, el máximo representante de la tradición religiosa de Israel, estaba diciendo que la obediencia los supera a todos. Lo que Samuel estaba haciendo no era abolir el sistema sacrificial. Estaba exponiendo una corrupción que el corazón humano tiende naturalmente a producir: el uso de la religión para negociar con Dios en lugar de someterse a Él. Saúl había calculado que podía desobedecer en lo que le resultaba conveniente y compensarlo con una ofrenda generosa. Era una teología del trueque. Te desobedezco aquí, pero te doy esto allá. Te guardo lo que quiero, pero te ofrezco lo que sobra. Y Samuel le estaba diciendo que Dios no funciona así, que no se puede comprar la obediencia con religión, que el sacrificio ofrecido desde la desobediencia no sube al cielo como fragancia agradable, sube como humo de conveniencia. El versículo 23 lleva esto aún más lejos, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15:23.
Samuel está equiparando la rebelión con la brujería y la obstinación con la idolatría. En la mentalidad hebrea, esto no era hipérbole retórica, era teología precisa. La adivinación era el intento de obtener orientación divina fuera de los canales autorizados por Dios, manipulando fuerzas espirituales según la voluntad propia. La idolatría era la adoración de algo que no era Dios, pero que se colocaba en el lugar de Dios. Samuel está diciendo que cuando un ser humano pone su propia voluntad por encima de la palabra de Dios, está haciendo exactamente eso. Está consultando el oráculo de su propio juicio en lugar del de Yahvé, y está colocando su voluntad en el altar donde debería estar la obediencia a Dios. Esto no era un asunto menor. Saúl perdió el reino ese día, no porque Dios fuera cruel o arbitrario, sino porque un rey de Israel que no obedece a Dios no puede representar a Israel ante Dios. El rey en Israel no era simplemente un gobernante político, era una figura teológica, era el que debía encarnar ante el pueblo la relación de sometimiento a Yahvé que todo Israel debía tener. Si el rey usurpaba el lugar de la obediencia para llenarlo con su propio juicio, todo el pueblo quedaba sin un representante fiel ante Dios. La consecuencia no era castigo en el sentido vulgar de la palabra. Era la consecuencia natural de haber roto la función misma para la que Saúl había sido llamado. Pero la pregunta que necesitamos hacernos es la más incómoda de todas. ¿Esto era solo sobre Saúl? La respuesta que la tradición bíblica entera da es un rotundo no. Este pasaje no está en las Escrituras para que nosotros estudiemos la psicología de un rey antiguo. Está allí porque revela algo sobre la naturaleza de la religiosidad humana que trasciende cualquier época, cualquier cultura, cualquier sistema religioso. Hay una inclinación profunda en el corazón humano hacia la religión como sustituto de la obediencia. Es mucho más cómodo hacer algo visible, concreto, costoso incluso, como ofrecer un sacrificio, dar dinero, cumplir una rutina de adoración, asistir a servicios religiosos, que rendir la voluntad propia al señorío de Dios en las áreas donde esa voluntad resiste. La religión puede convertirse en la manera más sofisticada de negociar con Dios sin realmente someterse a Él. Los profetas posteriores de Israel volverán a este tema una y otra vez, con una intensidad que demuestra que el problema no fue resuelto con Saúl. Isaías escribió las palabras de Dios con una contundencia que sacude. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías 1:11. Oseas, profetizando en el norte de Israel, escuchó a Dios decir, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Miqueas formuló la pregunta y la respondió de una manera que resume siglos de revelación profética. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:6-8. La línea que une a Samuel con Isaías, con Oseas, con Miqueas, no es solo literaria. Es una revelación progresiva de un principio que Dios ha intentado comunicar a su pueblo desde el comienzo. Lo que Él quiere no es religión, quiere corazón. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús no está inaugurando una novedad radical cuando confronta la religiosidad de los fariseos. Está aplicando exactamente el mismo principio que Samuel pronunció en Gilgal.
Cuando los fariseos critican a Jesús por comer con pecadores y publicanos, Él les responde citando a Oseas: «Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio». Mateo 9:13. No es accidental que Jesús haya elegido ese versículo específico. Era una línea directa desde Oseas hasta él. Pero Oseas no era más que la continuación del principio que Samuel había articulado frente a Saúl. Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, Mateo 5:17. Vino a cumplirlos. Y parte de cumplirlos era traer a su punto de máxima claridad este principio que la religiosidad humana ha intentado enterrar en cada generación. La obediencia al corazón y a la voluntad de Dios no puede ser reemplazada por ninguna forma de práctica religiosa externa. El escritor de la carta a los Hebreos entendió esto con una profundidad teológica extraordinaria. Al reflexionar sobre el significado del sacrificio de Jesús, cita el Salmo 40. «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Hebreos 10:5-7. La interpretación que Hebreos da a estos versículos es que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era siempre, desde su institución misma, un símbolo que apuntaba hacia algo más profundo. Y lo que señalaba era esto: un ser que diría: vengo a hacer tu voluntad con total obediencia. Lo que Saúl no pudo ser, lo que Israel no pudo ser, lo que ningún ser humano que opera desde su voluntad propia puede ser, Jesús lo fue de manera perfecta y definitiva. Su sacrificio no fue una ofrenda más añadida al sistema. Fue el acto supremo de obediencia que le dio sentido retroactivo a todo sacrificio previo y que hizo obsoleto todo sistema sacrificial futuro. Pero hay algo más en esta historia que no podemos dejar pasar, y es el dolor de Samuel. Después de pronunciar el juicio sobre Saúl, después de declarar que el reino le había sido quitado, el texto dice algo que rompe el corazón. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. 1 Samuel 15:35. Samuel lloraba por Saúl. El profeta que tuvo que entregar el mensaje más duro de su ministerio no lo hizo con frialdad de funcionario divino. Lo hizo con el dolor de alguien que amaba profundamente al hombre al que estaba juzgando. Y ese detalle revela algo sobre el corazón de Dios que el mensaje en sí mismo no alcanza a decir con suficiente fuerza. Cuando Dios confronta la desobediencia, no lo hace desde un trono de indiferencia burocrática, lo hace desde un amor que sufre. Dios mismo había dicho que le pesaba haber puesto a Saúl como rey. Samuel lloraba por Saúl. El juicio de Dios sobre la desobediencia no es la expresión de un Dios que quiere destruir. Es la expresión de un Dios que ha sido rechazado por alguien a quien amaba y que tiene que actuar en consecuencia porque su santidad no le permite validar la rebelión sin destruir la posibilidad de una relación auténtica. Y entonces Dios le dice a Samuel algo que debería conmovernos profundamente. ¿Hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16:1. Hay en estas palabras una tensión que la narrativa bíblica no intenta resolver de manera fácil. Dios rechazó a Saúl, y sin embargo, la historia no termina allí. Dios no abandona su propósito. El rechazo de Saúl no es el final del plan, sino la apertura hacia algo mejor. El siguiente rey que será ungido es David, un hombre que también va a fallar, que también va a desobedecer, que también va a cometer pecados graves, pero del que ya Samuel mismo había anticipado que sería un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando le dijo a Saúl en el momento de su primera desobediencia:
Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. ¿Qué diferencia a David de Saúl? No la ausencia de pecado, sino la disposición del corazón. David, cuando es confrontado con su pecado, no traslada la responsabilidad al pueblo, no racionaliza su desobediencia como adoración, no construye monumentos a sí mismo en Carmel. David dice, pequé. 2 Samuel 12:13. Dos palabras que Saúl nunca pudo decir con genuinidad. Lo que Dios quería comunicar a través de toda esta historia no era simplemente una lección sobre la importancia de cumplir órdenes militares. Era una revelación sobre la naturaleza de la relación que Él quiere con su pueblo. Dios no quiere una nación de ciudadanos que cumple regulaciones. Quiere un pueblo de hijos que confía en Él lo suficiente como para obedecer incluso cuando la orden no tiene sentido desde la perspectiva humana. ¿Por qué destruir los mejores animales en lugar de usarlos para adoración? Desde la lógica humana, la propuesta de Saúl parece razonable, incluso parece piadosa, pero Dios no estaba probando la lógica de Saúl, estaba probando su corazón. ¿Confías en mí lo suficiente como para hacer exactamente lo que te digo, aunque no entiendas por qué? O en el momento en que mi instrucción choca con tu juicio prevalece. Esta pregunta no tiene fecha de vencimiento. Se le hizo a Saúl en el siglo XI a.C. y se les hace a los seguidores de Dios en cada generación. Y la respuesta que damos revela no lo que profesamos creer, sino lo que realmente creemos sobre quién es Dios. Si Dios es real, si es omnisciente, si su voluntad es perfecta, entonces obedecer su palabra incluso en lo que no comprendemos es la única respuesta coherente con esa creencia. Si en la práctica elegimos cuándo obedecerle y cuándo no, estamos revelando que en el fondo no lo creemos suficientemente sabio ni suficientemente bueno como para confiarle nuestra voluntad completa. Saúl no era ateo. Saúl creía en Yahvé, pero su creencia no era suficientemente profunda para producir obediencia total. Y esa es la brecha más peligrosa en la vida espiritual, la distancia entre lo que profesamos creer y lo que nuestra obediencia demuestra que realmente creemos. Cada vez que hacemos religión como sustituto de obediencia, estamos repitiendo el error de Saúl. Cada vez que asistimos a los servicios, pero ignoramos lo que Dios nos ha dicho claramente sobre nuestra vida personal. Cada vez que damos dinero a la iglesia, pero no perdonamos a quien nos hirió, cuando Dios ha sido específico sobre esa área. Cada vez que levantamos las manos en adoración el domingo y tomamos decisiones en la semana como si Dios no hubiera hablado. Cada vez que usamos la generosidad religiosa visible para compensar la desobediencia invisible. En todos esos momentos, los animales que Saúl reservó para el sacrificio están mugiendo en nuestros campos, y las palabras de Samuel siguen siendo tan precisas y tan necesarias como en Gilgal. Obedecer es mejor que sacrificar. La buena noticia, y hay una buena noticia poderosa al final de esta historia, es que el Dios que rechazó a Saúl no es un Dios que se complace en el rechazo. Es un Dios que rechazó a Saúl porque su amor por Israel era demasiado grande para dejarlo en manos de un líder cuya obediencia era selectiva. Y ese mismo Dios, siglos después, envió a su propio Hijo para ser no solo el rey que Israel necesitaba, sino el ser humano que encarnó lo que ningún rey de Israel había podido ser: obediencia perfecta, total, costosa, hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. El sacrificio de Jesús fue el sacrificio que valió, porque fue el producto de la obediencia más profunda que el universo ha conocido. No era un sacrificio diseñado para compensar la desobediencia.
Era el sacrificio que brotó de una obediencia tan absoluta que no encontró ningún límite, ni el sufrimiento, ni el abandono, ni la cruz. Y por eso, en Jesús, la frase de Samuel adquiere su cumplimiento definitivo, no como abolición del sacrificio, sino como la revelación de que el único sacrificio que satisface a Dios es el que nace de un corazón que obedece. Y ese corazón no lo podemos producir nosotros solos, lo pedimos, lo recibimos y lo ejercitamos, un día a la vez, en las áreas concretas donde Dios nos ha hablado y donde nuestra voluntad todavía resiste. Hoy, antes de terminar, quiero pedirte algo. No que cambies toda tu vida de golpe, solo que hagas una pregunta honesta. ¿Hay un área en tu vida donde Dios ha hablado claramente, donde tú sabes lo que Él quiere y sin embargo todavía no has obedecido, aunque quizás compensas eso con otra forma de actividad religiosa? Si hay algo así, ese es exactamente el punto donde esta historia te está hablando. No para condenarte, sino para invitarte a la única clase de relación con Dios que en realidad funciona, la que empieza con obediencia de corazón. Si este mensaje te llegó al alma, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Queremos saber en qué ciudad, en qué país llegó esta palabra. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con esa persona hoy. La voz de Samuel sigue hablando, y Dios todavía escucha a los que responden con obediencia.